Muy buenas noches, estimados televidentes. Nos da mucho gusto estar con ustedes en este sábado lleno de emociones, lleno de resultados y finalizando para unos y empezando una nueva etapa para otros. Creo que el tema de esta semana fue tan importante el llevarlo en el tribunal que hoy ya podemos hablar de que ya hay presidente electo en este país. Y creo que para eso vamos a platicar con Roberto en su momento, para que nos explique técnicamente qué es esto, porque hemos tenido muchas dudas. Y bueno, pues para eso me acompañan mi amigo Roberto Rico. ¿Cómo estás? Ingeniero, ¿cómo estás? Ahorita nos explicas. Muy buenas noches, ingeniero. Todo este merequetengue que traen, ¿no? Con gusto. Carmen, ¿cómo estás? Bien, Carmen ingeniero. Larrieta. Buenas noches. Señor licenciado Sepúlveda, ¿cómo está usted? Bien, bien, don Luis. La espada bien guardada. No, desenvainada como Muy bien. Señor licenciado Hola. Gerardo Rodríguez. Hola, ingeniero, hola a todos. Ah, pues a ti te íbamos a preguntar porque tú eres el de la espada desenvainada, ¿no? Está lista para desenvainar. Está lista, muy bien. Y como siempre, por supuesto, Pepe Antón, que Buenas hoy llegó noches. a tiempo, Rayando. Rayando el caballo. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, Luis, muchas gracias. Bueno, pues vamos a empezar. ¿Qué les parece si nos explicas esta situación de cómo está actualmente ya los resultados del TRIFE? ¿Cómo acabó el proceso? Bueno, ingeniero, pues para iniciar, lo que habrá que tomar en cuenta es que el día de antier, el pasado día jueves, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió el juicio de inconformidad que interpuso la coalición Movimiento Progresista, cuyo expediente era el 359/2012. Este expediente no era más que la impugnación central, algunos la han llamado la impugnación madre, en donde la coalición Movimiento Progresista... ¿Porque querían que valiera el IDEM o porque sí? Pues yo no sé si era hubo el quien IDEM intentó, era, ¿no? Hubo quien posiblemente intentó era un hacerlo intento valer, ¿no? de agresión, pero... Y no dije Monreal, ¿eh? No, para nada, ingeniero. Doctor en la materia. Doctor en la Y materia. el rancho de López Obrador. Del rancho de López Obrador, egresado de ahí. Pero la situación era la siguiente, o sea, se resolvió ya el juicio de inconformidad. Basado en esa resolución del juicio de inconformidad, que se resolvió por parte de los 7 magistrados de la Sala Superior, que cada uno virtió sus consideraciones en base al proyecto de sentencia que se dio lectura en el pleno de la Sala Superior. Y bueno, ya pudiéramos decir que ya concluyó la fase impugnatoria, pudiéramos decir, la fase jurisdiccional ya concluyó con la resolución que el día jueves por la noche, alrededor de las 10:30 de la noche, la Sala Superior brindó. Se televisó, hubo muchísimos canales de televisión que hicieron pública la sesión, y en donde se transmitió cada uno de los argumentos que fue vertiendo cada uno de los 7 magistrados de la Sala Superior, en torno a los razonamientos, en torno a los 9 elementos o alegatos que había vertido la coalición Movimiento Progresista. Y fueron inclusive hablando uno por uno. Uno por uno fueron desdeñando cada uno de los puntos. ¿Cuáles fueron las consideraciones más importantes que se pudieran tener? Primero, bueno, el recurso se desechó por improcedente, porque alegaban la nulidad de la elección, y fueron considerando cada uno de los puntos. El problema es que de los alegatos que se ofrecieron en el juicio de inconformidad, las pruebas no estaban, se dice en un término jurídico, advinculadas con los alegatos que estaban, o sea, todo lo que estaban manifestando en la demanda no venía probado en ninguno de los elementos de las 36 cajas que se habían ofrecido como pruebas, que eran, algunas pruebas eran notas periodísticas. Las notas periodísticas, señala la jurisprudencia en materia electoral, simplemente generan indicios, no son prueba plena para poder determinar que el alegato es considerado probado totalmente o plenamente. Se generaron audios, videos de entrevistas con diversos comunicadores o con diversas mesas de opinión, revistas de TV y novelas. Sí son pruebas. Con eso quisieron ir a probarlo. Sí son pruebas las cuestiones mediáticas. Es pregunta, ¿eh? Bueno, Porque todos siempre lo mencionan. yo creo que son pruebas de que hubo competencia, pruebas de que hubo una elección, no pruebas de que hubo un fraude. Porque ese es un poco el tema hacia donde estimo se dirige el argumento de Roberto. Es decir, tú puedes darle 36 cajas al tribunal, incluso tuvieron el desatino mediático y ya de plano rayando
en el burlesque de llevar 2 marranitos, unos patos. Gallinas. Es cierto, incluso. Que no declararon eso. Que no declararon. No los dejó el notario. Que ustedes se me enojen. El notario no le permitió declarar. Fíjate, el cuidador del Trife, el velador, les impidió el paso, pero lo intentó. Digo, vamos, creo que refleja un poco qué tan serio se tomaron la solidez argumentativa y jurídica de la impugnación. Entonces, creo que unas cosas es lo que se ha dicho en los medios, la teatralidad de Ricardo Monreal y de López Obrador, y otra muy distinta es lo que se podía probar. Llevaron utilitarios de una elección, llevaban tortilleros, llevaban banderas, llevaban de todo, pero insisto, eso prueba que hubo una contienda electoral. Pero los otros pudieron llevar la misma del PRD. Ni siquiera ganaron el juicio mediático, porque la gente no se convenció tampoco. ¿Por qué no escuchamos el video? Hacemos un recuerdo de cómo estuvo los últimos momentos el viernes y el jueves y platicamos eso, ¿no? Vamos al video. En concreto, la promovente solicita que se declare la no validez de la elección presidencial por violaciones a los principios constitucionales de elecciones auténticas y sufragio libre y la cancelación del registro del candidato Enrique Peña Nieto. Ningún tema ha quedado sin ser atendido y ninguna de las partes ha dejado de ser escuchada integralmente. Tal análisis conduce a desestimar dicha pretensión, situación que comparto. El examen detallado de los argumentos esgrimidos y la interpretación integral de la normatividad aplicable llevan a concluir que los agravios expuestos por la coalición son infundados, ponderados estos elementos a la luz de las leyes y de la Constitución. El Tribunal Electoral cumple. Las y los mexicanos deben saber que en esta resolución que se aprueba y por cuanto hace al resto de nuestras actuaciones, seguiremos procediendo solo guiados por los mandatos de la Constitución y la ley, puesto que, parafraseando a don Ignacio Vallarta, sacrificar los intereses permanentes de la justicia a las exigencias de la política es desnaturalizar las funciones augustas de este tribunal. Pepe, ahí tenemos las últimas palabras que dio el magistrado presidente del tribunal, y a ver qué. Yo nada más quisiera apuntar que evidentemente el juicio era más una estrategia de permanencia política y mediática que una argumentación jurídica sólida como para pretender invalidar la elección. Partiendo de esa base, esto no debe sorprender a nadie. Lo que sí me sorprende es la capacidad de la izquierda para boicotearse a sí misma. Es una izquierda, la de López Obrador, la que ha dominado en los últimos 12 años, la que invadió por completo a una fuerza política tan importante como la izquierda y que hoy apenas empieza a despuntar o a diferenciarse con el ala de los chuchos y del proyecto de Marcelo Ebrard, que juega lo que en política se conoce como suma cero. Es decir, cada vez que asisto a una decisión, cada vez que asisto a una elección, cada vez que tengo en negociación algo contigo, o gano o pierdo, no hay puntos medios, y la democracia es de grises. Yo estoy convencido que Andrés Manuel no es un político del siglo pasado, es un político del siglo antepasado, porque en sus consignas siempre pone al destino de la patria como algo en juego si no se aprueba su proyecto. Y me recuerda mucho los pronunciamientos de los generales que se aventaron 50 o 60 años del siglo XIX en México, alegando que ellos eran los salvadores y los únicos portadores del futuro de esta nación. Entonces, me parece que lo que sí refleja, Andrés, es que es totalmente atemporal al momento que vive México.
Él no tiene una cultura democrática y lo demuestra cada vez que asiste a una elección. Me parece que los mensajes que ya está enviando, por ejemplo, el movimiento Yo Soy 132, son muy lamentables. Una marcha fúnebre por la democracia, después de que apenas estamos empezando a transitar el camino de la democracia, con una alternancia en el poder en el 2000, creo que es desahuciar muy pronto al esfuerzo que la propia izquierda construyó hace tantos años en comunión con otras fuerzas políticas. Gerardo, ¿tú qué opinas? Pues yo creo que lo que decías hace un momento, pruebas como tal para acreditar la procedencia de una acción en materia de jurídico electoral, a menos son pruebas siempre y cuando vayan acompañadas de otra probanza. Es un ánimo de indicio, ¿no? Cuando pregunté eso lo hice no nada más por el proceso electoral, en general tengo la duda si se pueden usar las pruebas que, pues la mayoría de las personas y de los juicios dicen, es que lo dijo fulanito de tal periódico, y adquiere el periódico una responsabilidad que a lo mejor ni la tiene. Sí. Y viendo este asunto, yo creo que el país, yo creo que lo tenía muy claro Andrés Manuel López Obrador, lo que iba a pasar, muy claro, porque no presentaron pruebas contundentes que pudieran siquiera poner en riesgo la propia elección. El número de votos de más de 3 millones es una diferencia tal que no le permite que no haya un chantaje mayor. Sin embargo, yo creo que no solamente es la lucha de un mesiánico, yo creo que aquí la izquierda o las izquierdas van a empezar a perder lo logrado y lo ganado. No se puede desvincular a las izquierdas de López Obrador. El PRD, el PT y el Movimiento Ciudadano no pueden de lunes a martes decir, es problema de él, cuando lo financiaron, cobijaron y lo financiaron 6 años y lo siguen cobijando. Y tiene presencia en la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores con representantes afines a su proyecto político en esos partidos. Entonces yo creo que a partir de las movilizaciones que realice, de los bloqueos que realice, de la alteración a la paz ciudadana, que somos los que transitamos, pues creo yo que va a haber consecuencias. Vamos a un corte porque ya insistió Carmen y regresamos. Vamos a hacer una pausa, Ricardo. Estamos en su mesa de diálogo y análisis de Vista Bueno Televisión, nuestro correo electrónico vistabueno.televisión@gmail.com. Regresamos.